La vida es un caminar que se hace paso a paso. Y en la vida hay muchos caminos. Radio Betania te presenta Jesús es el camino. Jesús es el camino. Reflexiones para la vida, junto al Padre Paco Posada. Bienvenidos. Saludos cordiales, queridos radioyentes. Soy el Padre Paco. El tema de hoy es unos a los que algunos le tienen miedo, pero porque no lo conocen. La confesión. La confesión es ese regalo que Jesús nos hizo cuando iba a subir al cielo para que pudiéramos alcanzar su gracia. Escuchemos con atención para recuperar el deseo de recibirlo. Al reiniciar su ministerio en los evangelios sinópticos, Jesús aprovecha la curación de un paralítico para ofrecer una enseñanza sobre el pecado y su perdón, para dejar claro que dado que solo Dios puede perdonar los pecados, Jesús es Dios y tiene ese poder. En el Evangelio de San Juan, en la tarde de su resurrección, se hace presente en la comunidad de sus discípulos y les da a ellos también el poder de perdonar los pecados. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». En este episodio notamos cómo Jesús da su paz a los discípulos para que ellos la pasen a otros, y cómo les confiere el poder del Espíritu Santo para que sean instrumentos de su misericordia y de su perdón. Nuestro Papa Francisco ha hablado mucho sobre la confesión. Entre otras cosas nos dice: el centro de la confesión no son los pecados, sino el amor que recibimos. Nos recuerda que la escena de Jesús y la adúltera indica que después de que todos los que querían lapidarla se fueron, quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. También nosotros vivimos hoy en la confesión ese encuentro de salvación. Nosotros con nuestras miserias y nuestro pecado. El Señor, que nos conoce, nos ama y nos libera del mal con su misericordia. Entremos en este encuentro pidiendo la gracia de redescubrirlo. En su homilía, el Santo Padre, citando el comentario de San Agustín al pasaje de la mujer adúltera del Evangelio de San Juan, dijo que al final del relato evangélico solo se quedaron la miserable y la misericordia. Se fueron todos los que habían venido para arrojar piedras contra la mujer o para acusar a Jesús siguiendo la ley. En cambio, Jesús se queda porque se ha quedado lo más precioso a sus ojos, esa mujer, esa persona. Para él, antes que el pecado está el pecador. Yo, tú, cada uno de nosotros estamos antes en el corazón de Dios. Antes que los errores, que las reglas, que los juicios y que nuestras caídas.
Dios escribe la ley en nuestros corazones. El pontífice evidencia que Jesús escribe con el dedo en el suelo. No sabemos lo que escribió y quizás no es lo más importante. Viene a la mente el episodio del Sinaí, cuando Dios había escrito las tablas de la ley con su dedo. Más tarde, Dios, por medio de los profetas, prometió que no escribiría más en las tablas de piedra, sino directamente en los corazones, en las tablas de carne de nuestros corazones. Con Jesús, misericordia de Dios encarnada, ha llegado el momento de escribir en el corazón del hombre, de dar una esperanza cierta a la miseria humana, de dar no tanto leyes exteriores que a menudo dejan distanciados a Dios y al hombre, sino la ley del Espíritu que entra en el corazón y lo libera. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él, y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio, y le dijeron: «Esta mujer es una adúltera, y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices?». Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra». Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Y Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no vuelvas a pecar». La confesión es el paso de la miseria a la misericordia. Es Jesús quien con la fuerza del Espíritu Santo nos libra del mal que tenemos dentro, del pecado que la ley no podía impedir y que no podía eliminar. El Papa advierte que el mal es fuerte, tiene un poder seductor, atrae, cautiva. Para apartarse de él no basta nuestro esfuerzo, se necesita un amor más grande. Sin Dios no se puede vencer el mal. Solo su amor nos conforta dentro, solo su ternura derramada en el corazón nos hace libres. Si queremos la liberación del mal, hay que dejar actuar al Señor, que perdona y sana. Y lo hace sobre todo a través del sacramento que estamos por celebrar. La confesión es el paso de la miseria a la misericordia. Es la escritura de Dios en el corazón. Allí leemos que somos preciosos a los ojos de Dios, que Él es Padre y nos ama más que nosotros mismos. A veces nos sentimos solos y perdemos el hilo de la vida. ¿Cuántas veces no sabemos ya cómo recomenzar? Oprimidos por el cansancio de aceptarnos. Necesitamos comenzar de nuevo, pero no sabemos desde dónde. El cristiano nace con el perdón que recibe en el bautismo y renace siempre allí, del perdón sorprendente de Dios, de su misericordia que nos restablece. Solo sintiéndonos perdonados podemos salir renovados. Después de haber experimentado la alegría de ser amados plenamente por el Padre.
Solo a través del perdón de Dios suceden cosas realmente nuevas en nosotros. Volvamos a escuchar una frase que el Señor nos ha dicho por medio del profeta Isaías. Realizo algo nuevo. El perdón nos da un nuevo comienzo, nos hace criaturas nuevas, nos hace testigos de la vida nueva. El perdón no es una fotocopia que se reproduce idéntica cada vez que se pasa por el confesonario. Recibir el perdón de los pecados a través del sacerdote es una experiencia siempre nueva, original e inimitable. Nos hace pasar de estar solos con nuestras miserias y nuestros acusadores, como la mujer del Evangelio, a sentirnos liberados y animados por el Señor, que nos hace empezar de nuevo. Reconocer el perdón es importante. El Papa Francisco se pregunta finalmente, ¿qué hacer para dejarse cautivar por la misericordia, para superar el miedo a la confesión? Sería hermoso, después de la confesión, quedarse como aquella mujer, con la mirada fija en Jesús que nos acaba de liberar, ya no en nuestras miserias, sino en su misericordia. Mirar al crucificado y decir con asombro, allí es donde han ido mis pecados. Tú los has cargado sobre ti. No me has apuntado con el dedo. Me has abierto los brazos y me has perdonado otra vez. El centro del perdón está en Dios que nos abraza, no en la lista de los pecados y nuestra humillación. El Papa da 4 consejos para la confesión. Primero, poner a Dios en el centro. ¿Cuál es el centro? ¿Los pecados o el Padre que perdona todo? El Padre. No vamos a confesarnos como unos castigados que deben humillarse, sino como hijos que corren a recibir el abrazo del Padre. Y el Padre nos levanta en cada situación, nos perdona cada pecado. Después, recordar el perdón de Dios. Dice el Papa, les doy un pequeño consejo. Después de cada confesión, quédese un momento recordando el perdón que han recibido. Atesoren esa paz en el corazón, esa libertad que sienten dentro, no los pecados, que no están más, sino el perdón que Dios les ha regalado. Habla también de superar la vergüenza. La vergüenza es un signo, pero como todo signo pide que se vaya más allá. No permanecer prisionero de la vergüenza, porque Dios nunca se avergüenza de ti. Él te ama precisamente allí donde tú te avergüenzas de ti mismo. Él te ama siempre. Y por último, confiar en la fidelidad de Dios. La indulgencia alcanza su plenitud en el perdón de los pecados. Pidamos perdón por todos ellos. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Hoy por siempre. Sin mirar la mentira. Sin mirar la mentira. Lo vacío de nuestra vida. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso. Vuelvo a ti. Señor, te pido perdón
por mis muchos pecados. Y quiero invitar a todos como iglesia con las palabras de Juan Pablo II, para que con humildad y valentía pidamos perdón por los pecados que cometemos los que llevamos el nombre de cristianos y celebremos juntos el misterio de la Encarnación. Para seguir a Jesús necesitamos que nos muestren el camino. Por eso tenemos las enseñanzas de la Iglesia. Las enseñanzas de la Iglesia, como lámparas que iluminan nuestro caminar. ¿Qué dice la Iglesia sobre la confesión? Veamos lo que dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento de la penitencia y la reconciliación. El numeral 296 dice: ¿qué nombre recibe este sacramento? Este sacramento es llamado sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del perdón, de la confesión y de la conversión. El numeral 297 dice: ¿por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Puesto que la vida nueva de la gracia, recibida en el bautismo, no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado, esto es, la concupiscencia. Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. El numeral 298 dice: ¿cuándo fue instituido este sacramento? El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de Pascua se mostró a sus apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. El numeral 302 dice: ¿cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos: los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote, que concede el perdón en el nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción. El numeral 303 dice: ¿cuáles son los actos propios del penitente? Los actos propios del penitente son los siguientes: un diligente examen de conciencia, la contrición o arrepentimiento, que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos e incluye el propósito de no volver a pecar. La confesión, que consiste en la acusación de los pecados hechas delante del sacerdote. La satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. El numeral 304 dice: ¿qué pecados deben confesarse? Se deben confesar todos los pecados graves, aún no confesados, que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. El numeral 306 dice: ¿por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental? La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria,
ya que ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones. Bien, queridos amigos, ojalá hayamos comprendido lo que significa este sacramento. Es un encuentro con el Padre amoroso que está deseando perdonarnos y recibirnos de nuevos en nuestra casa. Es el encuentro de nuestra miseria con la infinita misericordia de Dios que quiere salvarnos. Con esta esperanza, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre con todos ustedes. Jesús es el camino. Una producción de Radio Betania, junto al Padre Paco Posada. Betania, la luz a través del sonido.